Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Med School. Bien, comenzamos con el tercer episodio del curso de anatomía. Hoy vamos a ver la cabeza en el sistema óseo. Recordando que nosotros estudiamos la anatomía a través de regiones. La cabeza, como todos sabemos, es la parte superior del cuerpo y esta se conecta al tronco gracias al cuello. La cabeza es de las partes más importantes del cuerpo, ya que en esta se encuentra lo que es el cerebro, y en este se da lo que es la imaginación, se da la creatividad, se dan las ideas, además de transmitir todos aquellos impulsos que nos permiten vivir e interactuar con el exterior. Este contiene receptores sensoriales como lo es los oídos, los ojos, la boca y la nariz. La cabeza contiene principalmente lo que es el encéfalo y sus cubiertas protectoras como lo son las meninges. Y antes de entrar de lleno, debemos conocer algunos conceptos que nos permiten entender la forma de los huesos. Bien, como les comentaba, para poder comprender mejor el sistema óseo tenemos que conocer los tipos de huesos que lo conforman. Tenemos 5 clasificaciones: huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Comenzando con los huesos largos, tenemos el húmero, es el hueso que se encuentra en el brazo. Tenemos el fémur, como ejemplo tenemos este es el fémur que se encuentra en el muslo. Un dato curioso es que este es el hueso más grande que podemos encontrar en el cuerpo. Depende de la altura de la persona, varía el tamaño del hueso. Tenemos el cúbito y el radio, esos se encuentran en el antebrazo, y la tibia y el peroné, que son los que se encuentran en la pierna. Los huesos cortos, los huesos que conforman al tarso, o sea, el tobillo y el carpo. Aquí tenemos como ejemplo, la muñeca está conformada por los huesos del carpo. Son 8 huesos cortos que veremos cuando lleguemos a miembros superiores. Tenemos los huesos planos. Esos huesos son los que conforman la bóveda del cráneo. Este tipo de huesos es lo que veremos hoy y son estos. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso parietal. Huesos irregulares. Esos huesos son aquellos que no tienen una forma específica, ya que pueden tener protuberancias en distintos lugares. Como ejemplo tenemos las vértebras y sus prominencias. Y finalmente tenemos los huesos sesamoideos. Estos huesos se llaman así porque se fijaron o se basaron en la semilla de sésamo. Esta tiene una forma ovalada y plana. Y como ejemplo tenemos la patela, rótula o rodilla. Es esta de aquí. Este tipo de huesos sesamoideos se encuentran mayormente en articulaciones. Continuamos con los huesos de la cabeza. Estos son 22 huesos completamente separados y a la vez unidos por suturas. El conjunto de estos huesos lo conocemos como cráneo. En la vista anterior podemos observar las fosas orbitarias. Aquí es donde se colocan los ojos y contiene pequeñas incisuras donde pasan algunos vasos y nervios que conectan con estos. También tenemos la abertura piriforme. Es donde está la nariz y conecta directamente con la nasofaringe. Esta se llama piriforme debido a la forma de pera que tiene. También podemos ver algunos hoyuelos que son llamados forámenes. Tenemos el foramen infraorbitario debido a infra, que está abajo, y orbitario a la fosa orbitaria. En estos pasan igual algunos vasos y nervios que irrigan e inervan músculos o partes de la cara. También tenemos forámenes mentonianos, cumplen la misma función, sin embargo esos se encuentran en la parte de la mandíbula, exactamente en el mentón. La parte superior de las fosas orbitarias es conocida como arcos superciliares. Entre esos dos se encuentra la glabela. Otros huesillos que podemos encontrar inferior a la glabela son los huesos nasales. Son 2 pequeños huesillos que conforman parte de la nariz. En la vista lateral podemos encontrar el hueso parietal, una vista lateral del hueso occipital, el hueso temporal con su apófisis, una vista lateral de la mandíbula, una vista lateral del hueso cigomático y del maxilar, al igual que una vista lateral del hueso frontal. Aquí también podemos encontrar el meato acústico externo. Esta es una incisura, o sea, una entrada del oído que llega a la membrana timpánica para poder interpretar el sonido. Y finalmente en la vista posterior encontramos el hueso occipital, lo podemos apreciar bien. Tenemos la sutura que conecta los 2 huesos parietales y podemos observar un poco de los huesos temporales. El cráneo lo podemos dividir en 2 partes: el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo consta de 8 huesos, 4 son impares y 2 pares bilaterales. A su vez, el neurocráneo se divide en 2 partes: la bóveda del cráneo y el piso del cráneo. Por la otra parte tenemos el viscerocráneo. Este está compuesto de 15 huesos irregulares, 3 impares y 6 pares de huesos bilaterales. Vamos a comenzar con el neurocráneo. Por la bóveda del cráneo, que está compuesta por 3 huesos: el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. En una vista anterolateral tenemos que el hueso frontal está compuesto por 2 partes. Su parte escamosa, que está delimitada por los arcos superciliares, y la parte orbitaria,
que solo es la mitad de la fosa orbitaria. También podemos ver el hueso parietal derecho, que está articulado con el hueso frontal gracias a la sutura coronal. Y finalmente en la parte posterior podemos ver el hueso occipital, que es lo que forma parte de la nuca. En una vista posterior tenemos los dos huesos parietales. Esos están articulados gracias a la sutura sagital. Estas suturas se llaman así gracias a sus planos anatómicos. También tenemos el hueso occipital y tenemos aquí esta prominencia que se llama inión. Los parietales están unidos al occipital gracias a la sutura lambdoidea. Esta se deriva del nombre de la conexión que hay entre los tres huesos que se llama lambda. En la vista inferior podemos apreciar lo que es la parte orbitaria del hueso frontal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. También podemos ver que el hueso occipital tiene un gran hoyo. Este se llama foramen magno. Por aquí es donde pasa la médula espinal que atraviesa las vértebras. Continuando con la segunda parte del neurocráneo, la base del cráneo, este se conforma solamente de dos huesos, el esfenoides y los huesos temporales. En una vista lateral tenemos el hueso temporal izquierdo. Este podemos apreciar que aquí tiene su apófisis. Este se llama proceso cigomático del hueso temporal. Quiere decir que es un proceso que se conecta con el hueso cigomático, sin embargo proviene del hueso temporal. También podemos ver unas de las alas del esfenoides y sus láminas pterigoideas. En una vista posterior podemos ver ambos huesos temporales, tanto el derecho como el izquierdo. Podemos ver la silla turca donde va la glándula pituitaria o también llamada hipófisis. Y finalmente una vista anterolateral para poder comprender mejor cómo están ubicados estos dos huesos. Vamos a ver de forma general el hueso esfenoides, ya que este es un hueso bastante importante en el cráneo y algo complejo. En la vista anterior podemos observar lo que son las alas mayores, tanto la derecha como la izquierda. Tenemos las láminas pterigoideas laterales y mediales. Estas pequeñas son las mediales y estas más grandes son las laterales. Podemos observar lo que es el cuerpo. En la parte posterior tenemos el dorso de la silla turca. Tenemos las alas mayor izquierda y mayor derecha, al igual que sus láminas pterigoideas, tanto lateral como medial. Aquí en una vista superoposterior, es decir, combinando la vista superior y la posterior, podemos observar de mejor manera la silla turca, que es donde se encuentra la hipófisis, una glándula que nos ayuda principalmente para secretar hormonas del crecimiento. Y esta vista lateroposterior nos ayuda para poder ubicar mejor las partes del esfenoides, como podemos ver la silla turca, el ala mayor izquierda y las láminas pterigoideas laterales. Para concluir con el neurocráneo, tenemos una vista ya completa de la bóveda del cráneo como del piso craneal. Tenemos su vista anterior, podemos apreciar el hueso frontal con su parte escamosa y su parte orbitaria. Podemos observar las láminas pterigoideas del esfenoides, su lámina lateral y su lámina medial, que las láminas de este hueso podemos notar que son bilaterales. En una vista anteroinferior podemos observar la parte orbitaria del hueso frontal. Podemos observar las alas mayores del hueso esfenoides, parte del cuerpo y las láminas. Aquí también podemos observar el proceso cigomático del hueso temporal. Podemos observar una parte del foramen magno que pertenece al hueso occipital. Y en una vista posterior podemos ver las suturas que conectan a los huesos parietales, recordando que esta sutura es conocida como sutura sagital. Esta es la sutura lambdoidea. Y en la parte en donde se unen los tres se llama lambda. Continuando con el viscerocráneo, que es la segunda parte en la que se divide el cráneo, tenemos que este está conformado por 15 huesos irregulares, 3 impares y 6 pares de huesos bilaterales. Tenemos en la vista anterior, podemos observar la abertura piriforme donde se encuentra la nariz. Esta se llama así, como ya lo comenté, porque tiene forma de pera. Podemos encontrar unos huesillos que más adelante os voy a explicar cuáles son y cómo se llaman. Tenemos los huesos maxilares, que de igual manera son bilaterales. Podemos ver el hueso cigomático, de igual manera son pares bilaterales. Tenemos los huesos nasales, son dos pequeños huesillos. Tenemos las piezas dentales y la mandíbula, con sus respectivos forámenes, mentonianos e infraorbitarios. En una vista lateral podemos encontrar el proceso temporal del hueso cigomático. Esto quiere decir que es una prominencia que pertenece al hueso cigomático y se conecta con el hueso temporal. Tenemos la vista lateral de la mandíbula, las piezas dentales
del hueso maxilar. Y finalmente en una vista posterior podemos encontrar aquí lo que es el hueso etmoides, es este de aquí. Tenemos el hueso vomer, tenemos la lámina perpendicular del etmoides, tenemos el paladar duro, que es parte del maxilar, los maxilares, y finalmente podemos observar los palatinos, tanto el derecho como el izquierdo. Estos también son huesos bilaterales. Aquí vamos a dividir el viscerocráneo en huesos grandes y huesos pequeños. Comenzando con los huesos grandes, podemos observar el cigomático derecho en una vista anterolateral. Podemos observar los huesos maxilares, maxilar derecho, maxilar izquierdo y la propia abertura piriforme. Los huesos nasales y, como podemos ver, está el cigomático izquierdo. Tanto los cigomáticos como los maxilares son huesos bilaterales. Podemos observar que en el maxilar se encuentra el foramen infraorbitario. Como ya les había comentado, es porque se encuentra debajo de la fosa orbitaria. En este foramen pasan algunos vasos sanguíneos y nervios que ayudan a irrigar y a inervar partes de la cara. De igual manera, en la mandíbula tenemos el foramen mentoniano, cumple con la misma función. Y podemos observar aquí la sutura intermaxilar que conecta ambos hemisferios de los maxilares. En una vista posterior tenemos el maxilar derecho, así es como se ve por dentro. Tenemos el cigomático derecho, cigomático izquierdo. El paladar duro es parte de los maxilares. Es lo que podemos sentir si subimos la lengua y tocamos la parte superior de la boca. Tenemos esta parte que es la mandíbula y aquí tendríamos lo que serían las piezas dentales. De igual manera podemos observar los huesos nasales, son huesos pequeños. Y en una vista lateroposterior tenemos el maxilar, maxilar derecho, la mandíbula, cigomático derecho. Les presento todas estas vistas para que puedan ir dimensionando cómo se ven desde diferentes puntos y que puedan ir viendo las formas que estos huesos tienen. En videos futuros iremos explicando cada hueso y cada una de sus partes. Ahora continuamos con los huesos pequeños. Aquí vamos a transparentar los huesos grandes, pero no los quité para que ustedes puedan dimensionar en qué parte están y dónde se encuentran. En todo caso, aquí tendríamos el hueso maxilar, podemos ver el foramen infraorbitario y las piezas dentales. Tenemos la abertura piriforme. En una vista anterior tenemos los huesos nasales. Y en una vista posterior encontramos lo que es el palatino. Este es posterior al paladar duro. Tenemos el vomer. El vomer es una lámina que encontramos en la fosa nasal. Tenemos el hueso etmoides y la lámina perpendicular del etmoides. Aquí en una vista anterior, en un punto medio entre el vomer y la lámina perpendicular del etmoide, podemos encontrar el septo nasal. En esta vista ocultamos el hueso maxilar izquierdo para poder observar mejor los huesos pequeños del viscerocráneo. Aquí tenemos en número 1 y número 2 los huesos nasales, tanto el derecho como el izquierdo. En número 3 tenemos el hueso lagrimal, es este de aquí, este está lateral a lo que es el hueso etmoides. Tenemos en el número 4 la lámina perpendicular del etmoides, lo que les comentaba que forma el septo nasal, es esto de aquí. Recorre todo esto por detrás del hueso lagrimal y el hueso etmoides. Número 5 tenemos el hueso vomer, es esta lámina de aquí que podemos observar. Este es medial a lo que es los palatinos. Como número 6 tenemos la concha nasal inferior derecha, es esta de aquí, ya que en la cabeza se encuentran 3 conchas, concha superior, concha media y concha inferior. Tenemos la concha nasal derecha y a su vez en número 7 tenemos la concha inferior izquierda, que es esta de aquí. Y finalmente en el número 8 podemos observar lo que es el hueso palatino izquierdo, es todo esto de aquí. Esto es posterior a lo que vendría siendo el paladar duro del hueso maxilar. Ahora, en una vista lateral tenemos el mismo ejemplo de que solo mantendremos el hueso maxilar derecho y quitamos el hueso maxilar izquierdo. Tenemos como número 1 el hueso nasal izquierdo, es este de aquí, como pueden ver es delgado y es pequeño. En segundo lugar tenemos el hueso lagrimal izquierdo, es este de aquí, también es pequeño, es el hueso más lateral de esta zona. En número 3 tenemos la lámina perpendicular del etmoides, es esta que les comentaba, que es lo que forma el septo nasal, recorre todo esto por en medio del hueso etmoides. En 4 tenemos el hueso etmoides, es todo esto de aquí. Número 5 tenemos la concha nasal inferior izquierda, es esta de aquí, abarca todo lo que es esto que les estoy mostrando.
Y finalmente, en el número 6 tenemos el hueso palatino izquierdo. Y finalmente, para recalcar, voy a volver a nombrar los huesos para que los puedan ir ubicando una vez que ya conocemos su forma y en dónde están ubicados. Tenemos los huesos nasales. Aquí tendríamos lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Tendríamos el vómer, que forman el septo nasal. Tendríamos una parte de las conchas nasales inferiores. Esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Y este pedacito que vemos aquí es parte del palatino. En una vista posterior tenemos lo que es el hueso etmoides. Es todo esto. Su lámina perpendicular, que vendría siendo esto. El hueso vómer. Los palatinos, que es esto. Palatino izquierdo y palatino derecho. Estas partes de aquí serían las conchas inferiores. Conchas nasales inferiores izquierda y derecha. Aquí en estas dos imágenes no podemos apreciar bien el hueso lagrimal, sin embargo se encontraría más o menos por aquí. Y finalmente tenemos los tres huesillos del oído: el martillo, el yunque y el estribo. Estos son los tres huesecillos más pequeños que encontramos en el cuerpo. Un dato importante es que el hueso más pequeño que encontramos en el cuerpo humano es el estribo. Esos tres se encuentran dentro del meato acústico y ayudan para poder interpretar el sonido. Esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que si tienen algún comentario o alguna duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Nosotros estaremos respondiendo cualquier duda que tengan. Recuerden que tenemos algunos documentos acerca de los temas que exponemos para ustedes, para que puedan comprender mejor el tema. Son documentos realizados por nosotros con imágenes e información bastante objetiva y concreta para que sea más fácil de comprender. Nos vemos en el siguiente video.